¿Qué onda, chicos? Así es, hemos vuelto con un nuevo video para este hermosísimo canal. Yo sé que iba a decir que esta era la parte final de la historia del Phobos, y lo es realmente, es la parte final de la historia del Phobos que yo había creado. Pero como acabas de escuchar, es la parte final de la historia. Mas nunca te conté algunas partes que quedaron inconclusas, como por ejemplo, ¿qué significan las fobias del nivel de estrés de Myrna? Pues el día de hoy, en colaboración con un amigo mío, el cual es el Pana Phantom, se ha dedicado a crear una hermosa historia para ustedes. Todo esto para que vean cómo se han desarrollado los mayores miedos de Myrna. Así es, me refiero a las fobias del nivel de estrés. Así que como no, disfruten esta hermosa historia de cómo es que nació el poderosísimo de Razat Map. Para empezar, en este videito tendremos que retroceder en el tiempo para que las cosas queden muy claras, ¿de acuerdo? No muchos meses atrás, antes de que Myrna se adentrara en el mundo donde los miedos tomaban figura, era una chica que, aunque siempre estaba distraída de todo, siempre mantenía una gran relación con su tía Margot, la cual, al igual que Myrna, tenía problemas mentales. Incluso estuvo 2 años en una clínica de reposo, ya que su esposo, Richard, un día empezó a maltratar a todos sus gatos. Para ser exactos, eran 51 gatos. Richard siempre le reclamaba a su esposa todos los días el hecho de que siempre traía a todos los gatos que se encontraba en la calle, que inclusive casi muere ahogada por tratar de salvar uno de ellos, pero ella siempre lo ignoraba y seguía trayendo más y más gatos a la casa. Los niños del vecindario y vecinos de Myrna la apodaron como la loca de los gatos. Margot, al ver el maltrato dado por su esposo a los animales que más amaba y adoraba en el mundo, se decidió a por fin terminar con todo esto de una vez por todas. Es que con el bate con el que jugaba su hijo de 8 años, por cierto, el cual murió calcinado en una de sus anteriores casas, por una distracción de Margot al dejar la estufa encendida. Cabe aclarar que ella sufrió mucho tiempo sufriendo por la muerte de su hijo, porque pensaba que ella era la culpable de esas tragedias. Incluso muchas veces trató de quitarse la vida, pero lo que no la llevó a la muerte fue la presencia de su gato Calcifer. Un viejo gato negro que, aunque parezca ilógico, acompañó a Margot por más de 30 años. Ahora regresemos al presente. Sus gatos para ella eran sus hijos. El esposo de Margot, en un arranque de ira y de ebriedad, empezó a maltratar a todos los gatos de su esposa, diciéndole que por qué traía más basura a la casa. Ella, como tenía miedo de su esposo, no pudo hacer nada más que ver cómo sus gatos iban cayendo de a poco. Pero lo que no pudo soportar fue la muerte de su gato Calcifer, que tristemente tuvo la muerte más dolorosa. Richard le pegó con un látigo de la forma más cruel que se puedan imaginar. En ese momento Margot, en un momento de rabia y frustración, tomó las tijeras que estaban en su mesa y se las clavó en el cuello con el alma partida en 2 pedazos. Sus manos temblorosas y lágrimas en los ojos, abrazó a su marido entre sus piernas. Todo su cuerpo parecía un mar de sangre, y en medio del dolor y el llanto miraba fijamente a su gato dando sus últimos respiros. ¿Y qué tiene que ver Myrna con todo esto? Resulta que Myrna fue invitada ese día a la casa de su tía. Ella quedó traumatizada al ver que las personas que más quería estaba llena de sangre. Myrna solo le gritaba a su tía que parara constantemente y que qué había hecho. Su voz estaba temblorosa. Sin embargo, ella no decía ni una sola palabra. Vio a su tía, la cual se balanceaba con su propio cuerpo diciendo cosas como: mi gato, lo quiero ver. ¿Dónde estás? Gritó bruscamente mientras tomaba el brazo de Myrna de una manera brusca. Tía, por favor, suéltame, que me lastimas, por favor. Myrna estaba completamente confundida. La tía de Myrna empezó a entrar en crisis, ya que su tía empezó a creer que Myrna era su hijo. Myrna vio la cara de la persona que alguna vez tuvo una gran sonrisa, que ahora estaba llena de tristeza y desolación. Margot, en un ataque de ira, tomó a Myrna del brazo y la arrojó sobre la chimenea. Los gatos de la casa se empezaron a alterar. Myrna, al lado de la chimenea, intentó correr, pero al los gatos estar alterados empezaron a arrojar sobre Myrna. Ella estaba asustada y tenía miedo. Ella no sabía qué hacer con los animales que una vez rescató. Ella cayó al suelo y todos los gatos empezaron a rasguñarla y a dejarla con heridas muy graves. Myrna, para intentar defenderse de estos felinos, empezó a arrojar a varios de los gatos por todas partes. Inconscientemente, Myrna matando a algunos en el proceso. Como por ejemplo, arrojó uno de los gatos hacia una lámpara, el cual murió electrocutado al instante. Al mismo tiempo, otro de los gatos que arrojó Myrna cayó cerca del buró. Pero al estamparse con tanta fuerza sobre este objeto, la pantalla que estaba arriba de este buró cayó encima del gato. Y uno de los gatos, el cual Myrna se arrepiente completamente de haber matado, el cual Myrna por accidente había arrojado hacia la chimenea. Este gato obviamente murió calcinado vivo.
La tía de Mirna, al ver que ella andaba matando a sus gatos y al mismo tiempo estaba en ese estado de locura, amenazó a Mirna poniéndole un cuchillo sobre el cuello. Su tía empezó a gritarle de una manera la cual Mirna ni siquiera sabía. Mirna, al intentar razonar con su tía, empezó a recordarle todos los momentos los cuales pasó con ella, de cómo rescataban a los gatos. Inclusive Mirna recordándole una de las tantas veces en las cuales salieron heridas por salvar a un gato. La tía de Mirna obviamente no entendió razones. Esta vez ella estaba preparada para usar ese cuchillo. En ese momento Mirna intentó desafarse de su tía, pero ella logró cortar algo, el precioso cabello que tenía Mirna. Este cabello que una vez le llegaba hasta su espalda, ahora solo era una ilusión. Ahora le llegaba hasta los hombros. Mirna empezó a desmayarse debido a las heridas que los gatos le habían provocado. Esta se estaba desangrando. Mientras sus ojos se cerraban poco a poco, veía como su tía tomaba el cadáver de su gato y lo empezó a abrazar diciéndole cosas como: quiero volverte a ver de nuevo. Quiero volver a verte de nuevo de aquí. Mirna, al volver a abrir los ojos, afortunadamente estaba en el hospital. Sus brazos estaban vendados y su cara tenía algunos moretones y unas cuantas gasas para tapar los arañazos que los gatos le habían provocado. La policía obviamente fue a buscar a Margot. Los policías le preguntaron a Mirna que qué había pasado. Ella, para intentar defender a su tía, exclamó que Richard empezó a maltratar a los gatos, que este mismo, en un ataque de ira, empezó a maltratar a Mirna y a su tía, y que Margot, para intentar defender a Mirna y a sus gatos, tomó las tijeras que estaban al lado del buró y se lanzó contra Richard. Los policías afortunadamente creyeron esta versión, pero obviamente no todo iba a ser color de rosa, ya que se dieron cuenta que Margot estaba loca, así que la llevaron a un hospital psiquiátrico. 2 años pasaron y Mirna ya tenía 12 años. Por fin Margot había podido salir del hospital psiquiátrico. Obviamente iba acompañada de 2 enfermeros, debido a su edad y a su estado de locura, el cual era algo tenso. Mirna se alegró mucho de volver a ver a su tía, inclusive le llevó un pequeño regalo. Mirna estaba ocultando en su espalda a Calcifer, pero este estaba disecado. Mirna le explicó a su tía que había logrado escuchar las últimas palabras que ella le había dicho, las cuales eran: quiero volver a verte de nuevo de pie, mi querido amigo. Así que Mirna inconscientemente le cumplió este deseo. Su tía no sabía cómo reaccionar mientras Margot empezó a golpearse bruscamente contra la pared y gritaba incoherencias. Los enfermeros y enfermeras empezaron a tomarla de los brazos, pero su fuerza de ella sorprendentemente era mayor. Una de las enfermeras tomó a Mirna y le dijo que llevara esa cosa que llevaba por regalo. Mirna obviamente estaba asustado porque nunca supo qué era lo que había pasado. Al mismo tiempo que Mirna volvió a ver al gato disecado Calcifer, ella lo empezó a ver de tal manera y empezó a ver cómo los ojos de este felino se empezaban a volver verdes. Ella recuerda que no le habían puesto sus ojos, encerrando a Calcifer en el sótano. Ahí fue cuando recordó a los gatos abalanzándose sobre ella. Recordó cómo la arañaban el cuerpo, cómo la arañaban la cara. Parecían poseídas esas cosas. Desde ese día empezó a ver a los gatos de una manera diferente. Le tomó gran miedo a estos animalitos que solo eran inofensivos. Mirna ya estaba cansada después del día que tuvo, así que se recostó a dormir y esperó la mañana siguiente. Una vez que se designó que Margot podía salir del psiquiatra, Mirna decidió por llevarla a su antiguo hogar. Todo parecía tranquilo. Margot estaba calmada y Mirna empezó a hacer la cena. En un momento determinado, Mirna le pidió a su tía que si por favor podía limpiar un poco el sótano, ya que estaba un poco polviento. Mirna no recordaba que Calcifer estaba ahí. Después de un rato, Mirna empezó a escuchar cómo se escuchaban grandes gritos. Después de un rato, Mirna escuchó cómo se oían unos gritos. Los gritos venían del sótano. Llegó rápidamente a asomarse qué era lo que estaba pasando. Y era su tía. Estaba arrodillada frente de lo que una vez fue su gato Calcifer. Margot le gritó rápidamente: llévatelo, con lágrimas en los ojos. Mirna después de un rato preguntó por qué su tía le temía tanto a su gato, el cual quería más. La respuesta de su tía fue: es solo que me recuerda todo. Es solo que verlo me recuerda todo el dolor que pasó. Ella recordaba la cruel muerte de Calcifer. Solo recordó cómo su esposo lo maltrataba con ese látigo, viendo cómo lo dejó al borde de la muerte. Mirna pudo entender un poco más a su tía, así que Mirna fue ayudándole a cómo superar su trauma. Los días pasaron un poco. Mirna empezó a ayudar a su tía, la cual empezó a salir poco a poco adelante, inclusive consiguiéndose un pequeño departamento para ella. Margot no duró mucho en aquella casa, ya que Mirna se quedó a vivir en esa casa donde todas esas tragedias se habían pasado. Pero claro, esto solo iba a ser por un tiempo. La última semana que Mirna pasaría en la casa de su tía, empezó a notar cosas raras por las noches, ya que ella se había dado cuenta que el Calcifer ahora estaba en su habitación. Si te preguntas cómo llegó ahí, pues fácilmente.
Su tía había subido al Calcifer a la habitación de Myrna. Todo esto con la intención de que Myrna también tratara de superar su propio miedo hacia los gatos. Lo único que consiguió esto fue hacer que Myrna terminó de desarrollar su miedo hacia los gatos. Myrna estaba en un estado de terror psicodélico, ya que veía cómo encima del buró la estatua del Calcifer la veía fijamente, cómo esos ojos verdes podían verla a sus propios ojos. Myrna no se atrevía a tocar a Calcifer de ninguna manera. Al momento de Myrna mudarse, dejó ahí a Calcifer, ni siquiera quiso llevarla con ella. Pero lamentablemente Myrna ni en su nueva casa pudo estar tranquila. Myrna podía ver esos ojos verdes viéndola fijamente mientras dormía. Una de las tantas noches que Myrna pasó en su nueva casa, se despertó desesperadamente, ya que pudo ver cómo Calcifer se estaba moviendo, cómo su maullido rebotaba por todas las paredes, cómo este se escondía, siendo imposible buscarlo. En un momento la ventana se abrió, haciendo que el aire frío entrara. Ahí fue cuando lo vio de nuevo. Estaba enfrente de ella. Este gato se abalanzó sobre ella, arañándole toda la cara, al mismo tiempo arañándole su ojo derecho. Ella sentía como su cara parecía que se estuviese quemando. El olor de ese rasguño era insoportable. La última imagen que Myrna tuvo de este gato fue cómo se iba por la ventana. Vio como esos ojos verdes resplandecientes estaban posados en la ventana. Myrna, por el miedo que esta escena le causaba, fue corriendo hacia la ventana, tomando al gato entre sus manos, arrojándolo por la ventana desde el segundo piso. Aquí fue solo cuando ella pudo descansar, pero no sin antes seguir recordando esos ojos verdes detrás de su ventana. Un pequeño dato curioso, este gato no cayó en 4 patas. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado esta historia. Obviamente, para que el video no fuera tan largo, corté algunas partes de la historia original, cambiándolas por unas un poco más buenas. Pero como no, la historia original, si la quieres ver sin cortes y sin nada, te la dejaré en la descripción para que tú puedas leerla. Y así tú puedas apoyar al Pana Fandom para que siga escribiendo hermosas historias para este canal. Así que díganme, ¿qué les pareció esta historia? Esperando que te gustara, nos vemos en un próximo video.